Buenísimo. Simplemente una breve introducción. Primero, Sebastián, muchas gracias por conectarte y muchas gracias por estar. Una muy breve bio tuya y te dejo completamente el micrófono a vos. El doctor Sebastián Contreras Huerta es profesor asistente en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, la UAI. Obtuvo su doctorado en Psicología Experimental en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Y además era magíster en neurociencias por la Universidad de Queensland, Australia. Es licenciado en psicología y psicólogo por la Universidad de Valparaíso, Chile. Anteriormente fue investigador postdoctoral en el Center for Human Brain Health y el Institute for Mental Health de la University of Birmingham de Reino Unido. Su investigación se centra en los mecanismos psicológicos y neuronales que sustentan la motivación prosocial y la toma de decisiones sociales. Y el título de la presentación de hoy es ¿Por qué ayudamos a otros? Mecanismos psicológicos y neuronales de la motivación prosocial. De nuevo, Sebastián, muchas gracias por sumarte y ahora sí, les dejo a todos y a todas con Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy día les voy a presentar, como dijo Tomás, sobre conducta prosocial. Voy a compartir pantalla y no sé cuánto me demora en esto, pero em, denme un segundo. Eh, Aquí se ve. Ya. Voy a asumir que lo ven bien y si no lo ven, me avisan. Pero voy a Vemos asumir que todo perfecto. está perfecto, gracias. Ok, entonces, bueno, les voy a presentar un poco lo que he estado haciendo en los últimos años. Desde mi doctorado, más o menos, he cambiado un poco mi línea de investigación y me estaba enfocando más exclusivamente en la conducta procesal, en proceso de toma de decisiones. Y les vengo a mostrar un poco cuál es el marco con el que trabajo y después voy a mostrarles qué es lo que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio acá en Chile desde mi vuelta. Voy a dar ciertos atisbos, no voy a presentar mucho esos datos porque todavía se están trabajando, pero al menos les voy a dar una idea para dónde estamos yendo con mi laboratorio en Chile por si a alguien después le interesa. ¿Ok? Mi laboratorio se llama Emotions and Social Decisions Lab. Ya, y está ubicado en Chile y los datos que voy a mostrar ahora vienen sobre todo de trabajos que hice en Inglaterra, ya, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Birmingham en su debido momento. Ok, este es el resumen de lo que voy a hablar. Me dijeron que tenía que hablar alrededor de 30 minutos, 35 minutos. Voy a tratar de ser y quedarme en ese tiempo, así que si al final me doy dando cuenta que estoy medio lento, voy a ir apurando un poco el tranco, ¿ya? Pero he dividido la charla básicamente en cuatro puntos. Primero les voy a decir desde dónde hablo yo respecto a conducta prosocial, cuál es mi marco metodológico y teórico, cuáles son algunas de las investigaciones que he hecho para entender cuáles son aquellos mecanismos psicológicos y afectivos que están detrás, facilitando conducta prosocial. Después voy a mostrar algunos datos de neurocientíficos usando mayormente fMRI. Y finalmente voy a hablar de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio en el último tiempo. Van a ser solo fireworks, digamos, y después, si es que alguien tiene alguna pregunta respecto a esas últimas investigaciones, puedo andar un poco más, ¿ya? Eso, ok, entonces, sin más, vamos a partir. Solamente decirle que el 99.9% de las diapos están en inglés, em, porque, bueno, la ciencia es en inglés, pero bueno, solamente espero que todos entiendan, pero igual yo voy a estar explicando, así que no debería haber problema. Bueno, entonces, a lo que me dedico o lo que he estado enfocado en los últimos, no sé, 7, 8 años de mi carrera, ha sido a entender todas aquellas conductas a las cuales nosotros llamamos prosociales. ¿Ya? Vamos a entender como conductas prosociales toda aquella conducta que está orientada al beneficio de otras personas, ¿ya? Y básicamente estas conductas pueden ser manifestadas de distintas formas. Entonces, aquí podemos ver una serie de fotos ya en donde hay gente voluntariando para darle comida a las personas indigentes o alguien atendiendo a personas de tercera edad, gente que va, por ejemplo, a zonas de catástrofe a ayudar a las personas que se encuentran ahí
o incluso puede ser donando a distintas instituciones, o incluso puede ser llevarle la comida a la abuelita, digamos, el fin de semana. Entonces, por tanto, hay distintas manifestaciones de esta conducta, ¿ya? Y lo que las une a todas estas conductas es el hecho de que benefician a otra persona, ¿ya? Entonces, mi investigación en el último tiempo, después ha ido variando, y les voy a decir cómo ha ido variando, pero en el último tiempo ha estado enfocado en aquellos factores que nos hacen prosociales. ¿Cuáles son aquellos factores que facilitan conductas que vayan en beneficio de otras personas y no necesariamente de uno mismo? ¿Ya? En psicología, aquellos que estudian psicología y neurociencias cognitivas sabrán que Goal-Directed Behavior, o sea, estas conductas orientadas a meta, están bastante estudiadas y se sabe más o menos cuál es el sustrato neurobiológico y psicológico que amparan, por ejemplo, conductas que benefician a uno mismo. Es menos claro cuáles son aquellas conductas o cuáles aquellos mecanismos que hacen que uno ayude a una otra persona. Es menos evidente, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a tratar de vislumbrar, de dar ciertas luces de cuáles son aquellos factores, ¿ya? Ahora, ¿por qué estudiar la conducta prosocial? Uno se preguntará, ¿cierto? O sea, ¿por qué enfocarnos en esto y no en otros procesos que pueden ser igualmente importantes? Bueno, la conducta prosocial, que es aquellas conductas que ayudan a otros, ya son conductas que han sido altamente estudiadas en cuanto a cómo pueden ser beneficiosas para las personas, ¿ya? Se han visto en distintos estudios de distintas disciplinas como sociología y antropología, de que las conductas de ayuda hacen que los grupos sociales se cohesionen más, ¿ya? Y por tanto, eso puede predecir al mismo tiempo mayor éxito económico para las personas, mayor satisfacción en la vida y también mayor salud, no solo física, sino que también mental, ¿ya? Entonces, por tanto, hay una serie de beneficios que de hecho Agustín Ibáñez, que creo que también presentó acá el día de ayer, ya ha mostrado también que la salud cerebral también se ve muy beneficiada por medio de la conducta prosocial, pero no solamente la salud cerebral, sino que también la salud física de distinta manera. Entonces, por tanto, estudiar estas conductas son importantes muchas veces también para poder quizá actuar y hacer estos puentes que a veces se hace tan difíciles entre la ciencia y la política pública, ¿ya? Ahora, ¿desde dónde yo estoy hablando cuando hablo de conducta prosocial? Como les dije anteriormente, la conducta prosocial puede tener distintas manifestaciones. Por ejemplo, uno puede ayudar a un amigo a cambiarse de casa, o puede donar en una caridad, ¿ya? O puede hacer una comida para alguien que le cae bien, o incluso puede ser no hacer mucho. Si ustedes se acuerdan, cuando fue el COVID, la manera de ayudar a los otros era básicamente privarse de ciertos goces de la vida, como juntarse con los amigos digamos, pasarla bien, en beneficio de tratar de no expandir el virus y causar una posible muerte o una enfermedad complicada para otras personas. Entonces, por tanto, hay distintas acciones que pueden beneficiar a otras personas, ¿ya? Pero lo que sí comparten muchas de estas acciones, en mis papers con los revisores he tenido algunas discusiones a veces más o menos acaloradas en que toda conducta prosocial implica un costo, ¿ya? Entonces voy a ser un poquito más conservador y voy a decir que no todas las conductas prosociales significan necesariamente un costo, ¿ya? Pero sí muchas de ellas, ¿ya? Muchas de ellas implican algún tipo de costo. Entonces, por tanto, lo que yo voy a hablar o cómo voy a encapsular este concepto son en conductas que traen un beneficio a otra persona y por tanto son de alguna manera orientadas a meta y la meta es beneficiar a otra persona, ¿ya? Pero también traen consigo un costo, ¿ya? Puede ser un costo de esfuerzo, como en el caso de ayudar a alguien a cambiarse de casa, puede ser un costo monetario, si por ejemplo dono plata a una caridad, o puede ser un costo, digamos, de mis propias placeres, como por ejemplo no juntarme con amigos para prevenir la expansión del virus, ¿ya? Entonces, por tanto, voy a asumir que estas conductas, muchas de estas conductas traen costo para beneficiar a otras personas, y a medida que aumenta el costo, es más probable que las personas no quieran realizar conductas prosociales, ¿ya? Pero a medida que aumenta el beneficio, uno podría pensar que es más probable que ocurran estas conductas. Ahora, este cálculo de costo-beneficio es subjetivo, ¿ya? En el sentido que si bien mayor beneficio, mayor conducta o mayor probabilidad de conducta
y más costo, menos probabilidad de conducta. Esto va a variar dependiendo de las contingencias que tenga cada una de las personas que tome esta decisión. ¿Ya? Entonces, por tanto, uno puede ver en este gráfico donde dice subjective value, ya que me imagino que en algunas charlas, en algunos pósters ya habrá salido, entonces no voy a explicarlo con mucha detención. Pero básicamente aquí a medida que aumenta el esfuerzo, uno puede ver que estos, digamos que son cuatro personas, ya las personas tienden a dejar de ayudar a otro porque a medida que aumenta el costo, la gente tiende a no hacerlo. Y al mismo tiempo, aquí si ustedes ven, las azules son, digamos, este azul que está, este azul grueso y este rojo grueso son alto reward y estos de abajo son bajo reward. Podemos ver que a medida que aumenta el beneficio, las personas van a tender a realizar más la tarea, ¿cierto? Pero uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que estos rojitos que están acá son personas que tienden a valorizar mucho más su esfuerzo personal. Entonces, si bien están dispuestos a ir por rewards altos, es probable que a medida que aumente el esfuerzo, esta motivación empiece a bajar mucho más que estas personas que están en azul. Entonces, por tanto, esto lo podemos calcular y esto lo podemos medir en la manera de cómo se toman decisiones. Entonces, por tanto, ¿qué nos alumbra esto? Básicamente diferencias individuales, que va a ser gran parte de lo que voy a empezar a hablar ahora, ¿ya? Y también mecanismos posibles por los cuales las personas toman decisiones para ayudar a otras y por qué hay personas que son más prosociales en general y otras personas que son menos prosociales en general, teniendo en cuenta su valoración en la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, por tanto, desde ahí me estoy parando y eso ha sido lo que he estado haciendo en casi una década de trabajo. ¿Ya? Entonces, por tanto, voy a mostrar ahora algunos resultados ¿ya? Respecto a, desde este marco, qué es lo que hemos encontrado de que facilita, digamos, la conducta prosocial. ¿Ya? Y vamos a partir primero explicando cómo se estudia este tipo de decisiones prosociales en el laboratorio. ¿Ya? Yo soy psicólogo experimental, me he dedicado a las neurociencias por una buena cantidad de años. ¿Ya? Y por tanto, la manera en que nosotros estudiamos esto son sobre todo en el laboratorio. Y bueno, y me voy a basar en dos manifestaciones de conducta prosocial que hablé anteriormente, en dos manifestaciones que me van a ser modelos de cómo entender este tipo de conducta orientada al beneficio de los demás. Una de las tareas, que es un proxy para entender conducta prosocial de esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, ayudar a cambiarse de casa a una persona o preparar alguna comida para alguien, todas estas tareas necesitan esfuerzo, es una tarea que se llama la contratarea de esfuerzo prosocial, ¿ya? Y en esta tarea básicamente las personas tienen que elegir entre dos opciones, ¿ya? Una opción que está asociada a mayor beneficio monetario, pero al costo de mayor esfuerzo, ¿ya? Y otro que está asociado a descanso, es decir, no tiene que hacer nada, la persona no tiene que hacer esfuerzo físico por un reward menor. Entonces, por tanto, si tú quieres ganar más plata y más beneficio, necesitas realizar más esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Por ejemplo, esfuerzo físico, como apretar ahí una manija que ocupamos en el laboratorio, o también hemos hecho versiones donde la gente tiene que apretar botones para conseguir el reward, ¿ya? Ahora, importantemente, y esta es la parte crucial, ¿cierto? Es que el beneficio, es decir, la plata, puede ser, digamos, hay dos condiciones. Una en donde la plata es recibida por la persona que está realizando el task y hay otra en donde la persona que recibe el task es otra, ¿ya? Entonces, por tanto, hay una condición que aquí está orientada como el rojo, ¿ya? Aquí está ilustrado por las imágenes rojas, en donde el beneficio recibido por la persona que ejerce el esfuerzo, mientras que las condiciones azules, en donde la persona realiza el esfuerzo, pero la plata es dada a otra persona, una persona desconocida en el experimento. ¿Ya? Nosotros, no voy a explicar esto en mucho detalle, pero básicamente podemos correr modelos computacionales para entender el proceso de toma de decisión, de tal manera que ocupamos modelos que se llaman modelos de descuento. Entonces, por tanto, la persona para realizar esta decisión tiene que sopesar el reward menos el esfuerzo, y nosotros fiteamos, o sea, en inglés, digamos, we fit, ¿ya? Un parámetro que es libre y que está asociado a cada una de las personas, ¿ya? Entonces, por tanto, uno puede tener cuánto descuenta la persona individualmente, ¿ya? El reward por condición, ya sea para él mismo o para otra persona, ¿ya? Entonces, por tanto, aquí podemos tener un parámetro decisional para saber cómo la gente varía en cómo valora el reward menos el esfuerzo
tanto para él mismo como para otra persona. ¿Sí? Entonces, por tanto, esa es como la idea que está detrás y esa es la forma en que nosotros estudiamos, por ejemplo, este tipo de conducta. En el pasado hemos visto que esta tarea, por ejemplo, y que no es nada sorprendente, las personas tienden a realizar mucho más esfuerzo cuando el beneficio es para ellos mismos, ¿ya? Que cuando el beneficio es para otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente trabaja más o hace más esfuerzo cuando la plata va para ellos mismos que para una persona que no conocen, ¿ya? Y ustedes pueden ver que aquí la caída parabólica que se puede ver acá es mucho mayor a medida que aumenta el esfuerzo para el otro que para uno mismo, ¿ya? Aquí se ve más grande porque esto es un parámetro de descuento, ¿ya? Entonces, por tanto, la gente descuenta más reward by effort, ¿ya? Entonces, ese es el primer paradigma que nosotros vamos a estar mirando. Entonces, básicamente, conductas que son proactivas, ¿ya? Y que nos permiten a nosotros entender este tipo de conducta, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de tareas que tienen un ámbito más moral, ¿ya? Entonces, por tanto, aquí también hay dos opciones, una asociada a mayor dinero, pero a mayor dolor, ¿ya? Que son más electroshock, y otra a menor dinero, pero a menor cantidad de electroshock o dolor, ¿ya? Y aquí crucialmente lo que quisimos hacer no es una tarea motivacional, proactiva de ayudar a otra, sino que más bien una tarea moral prohibitiva, en donde en una condición el dolor va dirigido a uno mismo, entonces, por tanto, si quiere ganar más plata, tiene que sacrificar un poquito de dolor en la mano, ¿ya? Mientras que, estos son choques eléctricos en la mano, ¿ya? Mientras que, por otro lado, la otra condición, que es la condición moral, para uno ganar más dinero, tiene que darle más dolor a otra persona, ¿ya? Entonces, por tanto, aquí hay un dilema moral, ¿cierto? Entonces, por tanto, aquí la gente para ganar más dinero tiene que ejercer más dolor a otra persona, ¿ya? Y aquí hacemos nuestros propios modelos de nuevo, y este modelo también es un modelo de descuento, ¿ya? En donde vemos cuánto descuenta la persona el dinero recibido por los shocks dados, ¿ya? Y esto le vamos a llamar aversión al daño, ¿ya? Y este parámetro básicamente lo que indica es cuán aversivo al daño son las personas. Y aquí podemos encontrar una, otro patrón. Básicamente, las personas en este tipo de tareas tienden a dañar menos al otro comparado con uno mismo, ¿ya? Entonces, como al revés. En el de esfuerzo, la gente está más motivada para su propio reward que para el otro. Aquí, la gente evita dañar más a otros que a ellos mismos. ¿Por qué? Hay distintas razones y vamos a tratar de resolverlas, algunas de ellas en esta charla, ¿ya? Ahora, en este primer experimento que les voy a mostrar, estábamos tratando de entender primero si es que estas conductas que tienen patrones distintos están relacionadas entre sí, es decir, personas que son prosociales por un lado también, o sea, prosocialmente con esfuerzos, ¿no? También más morales, es decir, muestran una tendencia prosocial alrededor de todos los contextos, ¿ya? ¿Y cuáles son aquellos factores que hacen que una persona sea prosocial en estas dos tareas, digamos, o en estas dos manifestaciones, una moral y una motivacional? Distintos estudios muestran que algunos factores de riesgo son factores que tienen que ver con rasgos psiquiátricos, por ejemplo, psicopatía, apatía, etcétera. Entonces uno podría decir que las personas que tienden a no ayudar a otras quizás tienen un patrón siniestro, perverso, digamos, como digamos, de trastorno psiquiátrico que está asociado a ese tipo de rasgos, ¿cierto? Pero también hay otros estudios que muestran que quizá no es el hecho de que las personas tengan un trastorno psiquiátrico per se, sino que más bien son rasgos subclínicos, son los que están detrás, digamos, de una persona que ayude o no a otra. Entonces, tenemos estas dos hipótesis que están en competencia, rasgos subclínicos o más bien rasgos psiquiátricos, y lo que hicimos fue en un experimento ya online, en este caso, entonces adaptamos estas tareas que le expliqué anteriormente a un contexto online, ya pusimos a competir rasgos psiquiátricos y rasgos subclínicos afectivos para ver cuál de los dos de alguna manera predicen de mejor manera estas conductas prosociales, ¿ya? Y para esto ocupamos una técnica que se llama correlaciones canónicas, que pescan un grupo de variables y la ponen a competir para predecir otro grupo de variables, en este caso la conducta prosocial, en, estos dos, en estas dos tareas. Bueno, lo primero que encontramos es que estas tareas están
básicamente correlacionadas. Es decir, alguien que se comporta prosocialmente en una también se comporta de manera prosocial en la otra. ¿Ya? Eso lo encontramos, a lo mejor no es algo tan sorprendente, pero créanme que cuando es un distinto formato, en donde en uno hay, digamos, avoidance al dolor y el otro hay approach a rewards, las vías que llevan estas cosas no son tan solapadas. Hay partes que se solapan, pero no son tan solapadas. Entonces, de alguna manera, si bien uno podría pensar que la tendencia prosocial están correlacionadas, es un buen signo el hecho de que ocurra realmente, ¿ya? Y que no sean completamente, digamos, ortogonales. Ahora, ¿cuáles son los factores que predijeron mejor la conducta prosocial en estas dos tareas? Fueron, rasgos que tienen que ver más bien con rasgos subclínicos, es decir, personas que son altamente motivadas emocionalmente y personas que son altamente empáticas le ganaron, digamos, la competencia por predecir la conducta prosocial a aquellos rasgos que son más bien psiquiátricos. Entonces, por tanto, la primera conclusión a la que llegamos acá es que al parecer hay una afectividad reactiva, o sea, digamos, mientras las personas sean más reactivas emocionalmente hacia sus propios afectos, como también a los afectos de las otras personas, tienden a ser más prosociales en estas tareas que les mostré, de manera general, ¿ya? Ahora, en este segundo experimento lo que quisimos ir un poquito más allá. Quisimos decir, bueno, una de las cosas importantes para entender la afectividad reactiva es el cuerpo, ¿ya? O sea, es decir, hay distintos estudios que muestran que la interocepción, es decir, la percepción de las señales internas, son, digamos, factores que son importantes no tan solo para entender sus propias emociones, sino también para entender las emociones de otros, ¿ya? Entonces, por tanto, quisimos ver si gente que era más interoceptiva ¿ya? Tendía a ser también más prosociales, ¿ya? Y en este caso hicimos la tarea de esfuerzo prosocial, pero además sumamos una tarea en el laboratorio en donde las personas tenían que soplar esto, un peak flow emitter, que básicamente es con lo que se ocupa para entender la fuerza pulmonar, ¿ya? Y básicamente tenían que soplarlo dos veces, una lo más fuerte posible, ¿ya? Y una segunda en donde tenían que llegar a un porcentaje de ese primer soplido, ¿ya? Entonces, de esa manera, uno tiene un proxy, digamos, de ver cuán consciente es la persona de sus propios procesos y cuánto control, digamos, tiene respecto a sus señales interoceptivas, ¿ya? Eh, Esto es un poquito más complejo que eso, pero eso a grandes rasgos, si después alguien tiene consulta respecto a este task en particular, se lo puedo explicar un poquito más en profundidad. ¿Ya? Pero lo que encontramos en este experimento es que las personas efectivamente que son más conscientes de sus señales interoceptivas, también al mismo tiempo trabajan de forma más similar para conseguir beneficios propios como ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gap que existe entre el autobeneficio y el beneficio prosocial es menor y por tanto las personas tienden a ser más prosociales o de otra manera valoran mayormente el beneficio del otro. ¿Ya? Entonces, por tanto, y esto también lo conseguimos separando las dos condiciones, ¿ya? Y aquí mostramos que las personas que son más interoceptivas son específicamente más motivadas para conseguir beneficios ajenos y esto no modula tanto el beneficio propio, ¿ya? Entonces, por tanto, en esta primera parte solamente quería decirles que al parecer la gente que es más rica emocionalmente, pero que también tiene mayor percepción de su propio cuerpo, trae consigo, digamos, mayor conducta prosocial en distintos contextos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las posibles bases neuronales de este mecanismo al cual yo estoy apelando, ¿ya? Eh, Hay dos candidatos muy grandes y probablemente algunos de ustedes va a estar familiarizados con esta área, el área de la ínsula anterior, ¿ya? Y el área del cingulado anterior, que al cingulado anterior le vamos a decir ACC, de aquí en adelante por su sigla en inglés, ¿ya? Estas dos áreas, el ACC y la ínsula anterior, ¿ya? Son áreas que han sido relacionadas a rewards, a procesamiento del dolor, tanto propio como ajeno, y también a empatía, a conducta prosocial y a valoración en la toma de decisiones. Entonces, por tanto, al parecer estas dos áreas son claves para entender la toma de decisiones, no tan solo propia, sino por sobre todo ajena. Entonces, por tanto, acá traté yo de llevar mi investigación y tratar de explicar
los mecanismos neuronales por medio de estas dos áreas, ¿ya? Lo primero que intenté, que les voy a mostrar, es ver, ok, mostré en el estudio online de que decisiones morales están relacionadas, decisiones motivacionales, tal que las personas que son más aversiva al dolor en el task moral, también fueron personas que fueron más prosociales de manera de esfuerzo. Ahora, quería entender por qué en términos neuronales, ¿ya? Entonces, este es un estudio que ya lleva su segunda revisión, espero que se publique este año, vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces hicimos el mismo estudio, pero ahora en el laboratorio, usando fMRI para la parte de aversión al daño, encontramos conductualmente el mismo efecto, es decir, estas dos conductas están relacionadas, cosa buena encontrar que replicamos los resultados en una situación de crisis de replicabilidad, y lo que hicimos fue hacer Region of Interest, los ROI, que probablemente ustedes han escuchado, es decir, enfocarnos en estas áreas, ¿ya? Tanto en el ACC, en el anterior ínsula y también en TPJ, que es el Temporoparietal Junction, que también es una área que se ha sido asociada grandemente a empatía y a toma de perspectiva, ¿ya? Para ver cuál es el mecanismo por el cual estas dos cosas están relacionadas. Entonces, por tanto, las personas completaron la tarea de aversión al daño en el escáner y extrajimos las respuestas neuronales en estas áreas, tanto para el dolor ajeno, cómo responden estas áreas al dolor ajeno, ¿ya? Y también cómo responden estas áreas a la ganancia monetaria cuando estamos dañando a otra persona. Entonces, por tanto, aquí hay dos hipótesis. Quizá hay un mecanismo por el cual el cerebro responde a los outcomes de otros que le permite guiar su conducta across context, básicamente en cualquier manifestación prosocial, pero también puede haber una señal moral en donde, por ejemplo, si la área responde menos a la ganancia cuando estoy dañando a otra persona, también podría ser una guía para la conducta prosocial. Entonces, por tanto, quisimos distinguir estas dos cosas, si es que es más bien un mecanismo en donde el contexto moral devalúa el dinero que recibo, o más bien es un mecanismo más bien empático, en donde el dolor ajeno también guía cuán motivado estoy de recolectar rewards para otra persona, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que encontramos? Dos cosas, ¿ya? Básicamente las señales cerebrales en la anterior ínsula ventral, ¿ya? Al dolor ajeno, es decir, un mecanismo empático, predijeron mayor conducta prosocial, ¿ya? Una semana después, ¿ya? Es decir, estas son predicciones cerebro como entre contextos, ¿ya? Pero no en la misma tarea, es decir, una tarea, señal, y veamos si predice conducta prosocial una semana después en una tarea completamente distinta. Y aquí encontramos que señales al dolor guiadas por el anterior ínsula ventral, básicamente hace que las personas sean más prosociales a nivel de esfuerzo, ¿ya? Y una relación contraria, digamos, encontramos en cuanto a las señales al dinero que uno recibe al dolor ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Que en TPJ, ¿ya? En Temporoparietal Junction, la gente que tiene mayor actividad a la plata que recibe, incluso dañando a otros, la gente es menos prosocial, ¿ya? Entonces, por tanto, TPJ parece que está más asociado a tener en cuenta lo que uno gana en un contexto moral, mientras que la anterior ínsula estaría más asociado a señales más empáticas, a esto que dijimos, que tiene que ver con afectividad, que tiene que ver con reactividad hacia el dolor de otros o a la ganancia de otros, etcétera. Entonces, por tanto, parece que la ínsula es una área importante a la hora de entender por qué estas cosas están relacionadas, ¿ya? Estoy quedando un poco corto de tiempo, así que voy a avanzar. Este es el último experimento respecto al cerebro, después nos vamos a ver lo que estoy haciendo ahora y eso lo vamos a ver un poquito más rápido, ¿ya? Pero básicamente en este estudio también nosotros habíamos mostrado, en un estudio anterior habíamos mostrado que interocepción también está relacionado con conducta prosocial. Entonces, por tanto, lo que queríamos entender ahora era, ok, señales al dolor en otra tarea, predicen conducta prosocial en otra tarea que está relacionada a reward, ¿cierto? Dolor está asociado a reward, parece, también. Pero ¿qué pasa con las señales al reward mismo? ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, en algunas diapos anteriores que les mostré, ¿ya? De que
las personas que más tienden a valorar el reward ajeno como el propio tienden a ser más prosociales, ¿ya? Y dos áreas que miden esto, básicamente, el ACC y el anterior ínsula, pero de manera distinta, ¿ya? Se ha visto en la literatura que el ACC está más relacionado al aspecto motivacional, acción, es decir, el wanting, que se dice, el querer hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, si me gustan las pizzas, ir a comprar la pizza, ¿ya? Mientras que el anterior ínsula, ¿ya? Tiene que ver más bien con la satisfacción del cuerpo, digamos, anclada al cuerpo, del liking. Es decir, si me gustan las pizzas, es cuando me como la pizza, esa sensación ha sido relacionada más bien con la ínsula. Entonces, si bien trabajan en conjunto, son un poco distintas. Entonces, por tanto, lo que quisimos hacer acá es básicamente entender cómo está la ínsula anterior y el ACC están relacionados para predecir conducta prosocial, ¿ya? Y en esta tarea, en el escáner, lo que hicimos fue que las personas pasivamente vieron ganancias y pérdidas de reward monetario, tanto para ellos mismos como para otras personas. Y lo que nosotros hicimos fue calcular cuán similares eran las respuestas neuronales en estas dos áreas, ¿ya? Entre self y other, entre las ganancias mías con las ganancias ajenas. De tal manera que a medida que más se parecen, esta es la hipótesis, a medida que más se parecen las ganancias, las representaciones de las ganancias ajenas y propias, es probable que exista mayor conducta prosocial. Y en esta tarea también, en este experimento también medimos interocepción con la tarea que les dije anteriormente y también vimos cuál era la relación que existía entre estas áreas ya con interocepción y conducta prosocial y si quizá estos mecanismos cerebrales nos pueden dar, digamos, pistas de qué es lo que está sucediendo a nivel cognitivo, ¿ya? Y lo que encontramos es que a nivel de la anterior ínsula derecha, que está más asociado a interocepción, sobre todo la parte dorsal, ¿ya? A medida que más distintas son las señales entre self y other, ¿ya? En ganancia, la gente mostró más interocepción. ¿Ya? No está asociado con conducta prosocial, sino que también está asociado solamente con interocepción. Lo que tiene sentido, ¿ya? Porque esta área ha sido relacionada mayormente a señales interoceptivas ancladas en el self, ¿ya? Entonces, por tanto, distinguir entre self y other es un mecanismo importante, ¿ya? Y parece que la anterior ínsula dorsal es aquella que se encarga de ello. Ahora, en el ACC, por otro lado, se encontró que a medida que más se asemeja self y other rewards, las personas tienden a ser más prosociales. Entonces aquí, en este experimento, nosotros disociamos dos mecanismos. Uno que está asociado a motivación prosocial en el ACC y otro que está asociado a la anterior ínsula, asociado a interocepción. El resultado siguiente no sé por qué no lo puse, pero básicamente también encontramos en este paper que estas dos señales están conectadas funcionalmente, ¿ya? Entonces, por tanto, digamos, comunicación entre estas dos áreas para entender, por ejemplo, cómo también interocepción está relacionada a conducta prosocial, ¿ya? Entonces, terminando con esta parte y ya yendo a la última parte que va a ser mucho más rápida que lo que acabo de explicar acá, ¿ya? Como take home message, básicamente podemos decir que la conducta prosocial puede ser entendida como un beneficio para otros a un costo propio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace que la gente sea cada vez más prosocial en distintos contextos? Bueno, al parecer es una afectividad reactiva basada en empatía y en motivación emocional y que también tiene en cuenta la interocepción y las señales del cuerpo y que al parecer está en un circuito cerebral que involucra el ACC y la ínsula anterior, pero de manera distinta. Al parecer el ACC y la ínsula anterior ventral está asociado a señales que tienen que ver con el beneficio de otros, sin importar el formato, puede ser dolor o reward, mientras que el área dorsal de la ínsula anterior al parecer está anclada al self y tiene que ver con interocepción. ¿Ya? Entonces, esto más o menos es lo que le venía a contar. Y ahora último, quería contarle un poco muy a la rápida qué es lo que estamos haciendo ahora dentro de este marco y qué cosas nuevas estamos haciendo en mi laboratorio. ¿Ya? Tengo un fondo en donde quise aplicar este marco para entender la conducta prosocial en población típicamente latinoamericana, que probablemente que no tienen tanto, obviamente existe en todos lados la vulnerabilidad socioeconómica, pero obviamente en Latinoamérica es algo que probablemente en Europa es un poco distinto, se le hace ajeno.
Entonces, por tanto, cuando volví a Chile hace 3 años, quise tratar de estudiar estos mecanismos ahora con población que, eh, que tiene problemas de vulnerabilidad socioeconómica y están típicamente latinoamericanas. Entonces, por tanto, la racional que está detrás de este estudio es tratar de entender si muchos estudios, y algunos probablemente a lo mejor mostró Agustín en su charla, muchos estudios muestran que la vulnerabilidad socioeconómica está asociada con problemas de función ejecutiva y que esas funciones ejecutivas también traen consigo problemas en cognición social y conducta prosocial. Lo que yo quise saber es que si realmente esto era así, tratando de separar motivación, que es esta cosa de toma de decisiones que he mostrado, esta cosa de ver costos versus beneficios, ¿ya? O capacidad, es decir, es un problema de capacidad, es decir, de realizar la acción, o más bien es un problema de motivación y de toma de decisiones, esta carencia supuesta que está asociada a función ejecutiva. Entonces, por tanto, esto lo estamos haciendo ahora, esto lo presentaron en un póster, creo que hoy día, un estudiante de magíster que tengo, el José Borges, junto con un estudiante de doctorado, el Diego Garrido, que aquí están sus fotos para no olvidarlos, digamos. Y básicamente lo que ellos han mostrado hasta ahora, esto se ve que el gráfico todavía no está tan pulido, ¿ya? Y es porque todavía no estamos trabajando. Y básicamente lo que mostramos es que a nivel decisional es algo que a lo mejor no esperábamos tanto, es que en las personas que están socioeconómicamente vulnerables son personas que tienen mayor motivación tanto para trabajar para ellos como para otros, ¿ya? Es decir, muestran mayor motivación en general, lo que a lo mejor va en contra de lo que las personas dicen que, o sea, es decir, las personas vulnerables tienen problemas de empatía y también tienen problemas de conducta social. Lo que estamos viendo acá es que parece que no, al menos en términos motivacionales. Esto está muy en ciernes, hay que hacer un par de análisis más, pero al parecer muestran una motivación basal más grande tanto para ellos como para otras personas, lo que va en contra un poco de la literatura. Pero lo que encontramos es que en términos como de performance, lo hacen peor, digamos, que las personas controles o no vulnerables. Es decir, si bien muestran más motivación, se equivocan más cuando tienen que hacer la tarea. Y ahora estamos en estos momentos. Entonces, al parecer, tiene que ver con algo con capacidad, pero no tanto con motivación. ¿Sí? Ahora estamos tratando de entender con ciertos rasgos, digamos, qué es lo que está pasando. Si es un problema, por ejemplo, de toma de decisiones, de sobreestimación de sus capacidades, etcétera. También en un póster que presentó Fiorella Maquiavelo, que también es una estudiante de magíster de mi laboratorio, presentamos que replicamos estudios que muestran que las personas vulnerables tienen menos capacidad en términos de función ejecutiva, ya, o tienden a tener, y también tienen problemas con cognición social. Esta es una tarea de teoría de la mente, ya. Pero lo que encontramos que en una tarea de motivación empática, que no voy a tener tiempo de explicar, pero básicamente que mide específicamente motivación y no capacidad, no hay diferencia entre los grupos, ¿ya? Y la función ejecutiva sirve como un factor protector a la hora de motivarse para ayudar a otros. Entonces, de nuevo, parece que en términos motivacionales no hay diferencia entre grupos vulnerables y no vulnerables, es decir, e incluso parece que levemente más muestran motivación prosocial, pero parece que hay un problema que todavía tenemos que investigar en términos de capacidad y de quizás no sobreestimar sus propias capacidades. Eso es lo que estamos investigando. Esto no lo voy a explicar, pero también estamos ocupando el mismo framework para estudiar conductas proambientales. Este es un estudio que publicaba el año pasado de ver cómo, digamos, distintas intervenciones psicológicas pueden causar mayor conducta proambiental esta vez. Y básicamente eso es lo que estamos investigando. Ahora estamos haciendo un proyecto en donde intervención hacia estar en áreas verdes y en bosques, digamos, en espacios naturales también puede fomentar la conducta proambiental. Aquí también está trabajando Diego Garrido, estudiante de doctorado. ¿Ya? Y básicamente estamos ocupando el mismo framework, la misma idea de tarea, pero esta vez tratando de entender la conducta proambiental.
En el mismo plano estamos entendiendo cosas un poquito más complejas, como por ejemplo la hipocresía moral, que viene muy bien de la mano, por ejemplo, con lo que tiene que ver con cambio climático, ¿cierto? En donde muchas veces la gente dice que va a hacer algo y después no la hace porque es muy costoso, o sea, se preocupa de no botar plástico al suelo, pero toma viajes transoceánicos 3 veces al año, digamos. Entonces, ese tipo de hipocresía estamos tratando de entenderla y cómo esta se relaciona con conducta prosocial. Spoiler alert, lo que hemos estado encontrando es que al parecer la hipocresía está asociada a menor conducta prosocial, ¿ya? Pero sí trae sentimientos de culpa y que se pueden ver también con algunas activaciones cerebrales asociadas a conflicto moral, ¿ya? Entonces, por tanto, estos son trabajos que estamos haciendo. Y por último, y esto sí que es complicado, así que esto sí no lo voy a explicar casi nada, pero básicamente estamos entendiendo cómo podemos tratar de llevar estos modelos a situaciones más bien ecológicas, como por ejemplo conductas de foraging, en donde las personas recolectan rewards tanto para ellos como para otra persona, ¿ya? Pero de manera que emule los problemas que encuentran los animales en su hábitat o también comunidades, digamos, nómades en distintas áreas del planeta, ¿ya? Entonces, por tanto, bajo el mismo parámetro, los mismos lentes, estamos expandiendo lo que estamos haciendo. Y eso, los dejo invitados a que nos visiten. Tenemos una página web, como pueden ver, ahí está mi mail. El campus en Viña, yo estoy ubicado en Viña del Mar, en Chile, es hermoso, ¿ya? Y solamente quiero agradecer a colaboradores que han aportado en los resultados que he mostrado. Son colaboradores de la UAI, profesor David Huepe y Felipe Rojas. También a mis colaboradores internacionales, con los cuales he publicado todos estos trabajos y con los que he estado trabajando fielmente desde la Universidad de Birmingham, desde la UCSB y también de la Universidad de Princeton con Molly Crockett. ¿Ya? Y por último, también quiero agradecer a mis estudiantes, a Diego Borges, a Fiorella Maquiavelo y a Diego Garrido y también a la lab manager de mi laboratorio, que sin ella probablemente nada de esto sería posible, que es la Consuelo Ruiz. Así que muchas gracias y cualquier pregunta aquí estoy para contestar. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por la presentación. Estamos un poco justos de tiempo, pero aún así creo que estaría bueno tener menos tiempo para una pregunta que voy a, soy la persona que está acá al frente, voy a elegirla por gusto, que es, en el experimento en donde se produce dolor a otros, ¿se sabe si las personas suelen infligir más dolor a personas outgroup que no pertenecen al mismo grupo social? Eh, ¿Se han hecho estudios respecto a eso? Bueno, de hecho, yo antes trabajaba, antes de contar todo esto, empecé mi carrera trabajando en empatía por dolor. Y se ha visto que claramente el in-group, out-group es uno de los efectos más grandes que existen, digamos, en empatía, específicamente en empatía por dolor. Ahora, ¿cómo esto se traduce en términos de conducta moral? No hay tantos estudios como uno se podría esperar, pero sí los hay, ¿ya? Y hay, digamos, estudios que han adaptado este paradigma de aversión al daño moral y lo han adaptado de tal manera que hay algo que se llama social discounting. Entonces, básicamente, una persona va tomando decisiones teniendo en cuenta quién es la persona a la cual se le va a asignar digamos, el choque eléctrico. Entonces, por tanto, puede ser alguien muy cercano, como un amigo o como un familiar, o alguien muy lejano, que es alguien completamente desconocido, que incluso puede vivir en otro lado, ¿ya? Y estos estudios han mostrado claramente un sesgo grupal. Las personas tienden a exacerbar, digamos, su aversión al daño cuando esa persona es conocida y es familiar comparado con personas extrañas. Así que mi respuesta sería sí. Ahora, usando esta tarea en particular, no se ha hecho, pero sí hay tareas muy similares que han mostrado y que sugieren ese tipo de efectos. Perfecto, muchas gracias. Y capaz tenemos tiempo para una pregunta más mientras se conecta Victoria, que es la última presentadora del día de hoy. Hay una pregunta que dice, siendo que el cingulado anterior e ínsula anterior estén involucradas en reward, procesamiento del dolor y empatía, ¿crees que alteraciones neurodegenerativas como la demencia frontotemporal afectaría diferencialmente conductas prosociales? ¿Estas tareas morales podrían usarse para diagnóstico y fenotipos? Eh, bueno,
De hecho, muchas de estas tareas, yo cuando empecé mi doctorado, de alguna manera queríamos ocupar estas tareas como índices eh, para, de hecho, trastornos psiquiátricos, más que, digamos, daño neurológico. Y después me fui por otro rumbo, pero claramente hay toda una idea que se llama Computational Psychiatry, y para aquellos que no están familiarizados con el concepto, los invito a mirarlos, ¿ya? Y que básicamente se ocupan muchos modelos computacionales y tareas cognitivas para tratar de dar ciertos síntomas transdiagnósticos, ¿ya? Para distintos trastornos psiquiátricos. Ahora, en cuanto a la demencia frontotemporal en particular, por lo que entiendo del trabajo de Agustín Ibáñez, que es una de las personas que más sabe respecto al trastorno frontotemporal, sí al parecer trae consigo problemas tanto de empatía como de conducta prosocial. Ahora, lo que yo he visto, tendríamos que tener a Agustín aquí para que nos aclarara, pero por lo que yo he visto en sus papers, no ha sido completamente asociado a actividad insular o ACC. Entonces, básicamente, parece que el trastorno frontotemporal trae consigo problemas de cognición y conducta social, pero no necesariamente, no me atrevería a decir que está completamente y específicamente asociado al cingulado anterior o al área insular. Uno podría sugerir que sí, uno podría esperar que sí, pero no sé, al menos yo que tenga conocimiento no ha sido claramente establecido. Entonces, por tanto, de hecho sería un lindo proyecto para investigar y ver cómo estas áreas, cuando se ven comprometidas, traen consigo problemas en este tipo de cosas, estableciendo un lazo causal entre el cerebro y la conducta. Perfecto, Sebastián. Bueno, muchas gracias, te agradecemos de Neurotransmitiendo por participar, por sumarte como ponente y ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de colaborar nuevamente en algún otro espacio. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, y gracias a todos por la atención.